Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Michelle Espinosa y es un honor para mí darles la bienvenida a este podcast llamado La Chistosisa. En el programa de hoy en día nos centraremos en la complejidad de la Edad Antigua, para así conocer la historia de uno de los libros más importantes de la historia, la Biblia. Es un honor para mí contar con la presencia de mis compañeros Saúl Lara Andrade y Sebastián Martínez Barrera. Aviso, es importante recordarles que este podcast no tiene como finalidad causar problemas con las creencias de las demás personas. Simplemente queremos que sea visto con fines de entretenimiento o conocimiento. Dicho esto, sigamos con nuestra aventura en la Edad Antigua. Bueno, para conceptualizar mejor el podcast y digerirlo mejor, a mí me gustaría iniciar con sus antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes tiene la Biblia? ¿Cómo inicia? ¿Nos puedes compartir tu historia? Claro, la Biblia tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Este libro estaba conformado por varios libros que a su vez contaban la historia del origen del ser humano y de la evolución del pueblo de Israel. Comenzamos con la Torá, la cual nos explica que Dios elige un pueblo, le da sus mandamientos y este pueblo se establece en una región conocida como Judá, la actual Israel, y que este pueblo fue invadido varias veces por musulmanes, por babilónicos y después llegan los romanos. Ok, todo esto lo juntamos y bueno, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, pues que Jesús, al ser un ser influyente en la región de Judá, pues él creó, por decirlo así, su propia versión de la Torá y ahora la conocemos como Biblia. Y esta nueva versión tenía, como por decirlo así, un nuevo mandamiento que le dio Dios a su pueblo. Bueno, sigamos con el origen de la Biblia actual. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, pues como se había comentado anteriormente, ya existía como tal una Biblia, pero estaba en desorden, tenía muchos huecos en su trama, por decirlo así, y era muy contradictoria entre ella misma. Y bien, esto cambia en el año 312, en Constantinopla, con el Concilio de Nicea, que fue una junta en donde Constantino reunió a todos los más influyentes del catolicismo, la reunió todas y empezaron a tener una plática en donde iban a ver qué pedazos de la Biblia o qué pedazos de información se iban a rescatar y cuáles se iban a desechar, y así surgiendo como tal la Biblia actual, que en sus inicios fue pues un poco un desorden, porque el lugar donde se habitaba era un lugar con bastante capital, y de la nada pensar que su Mesías o que su Dios era una persona humilde, una persona pobre, hizo bastante revuelo al principio. Bueno, es interesante ver cómo una nueva religión que antes había sido perseguida en el año 64 por el emperador Nerón, ahora se volvió en una religión oficial, siendo pues muy extraño cómo se dio esta situación. Y es algo que he visto como que se repite mucho con las religiones. Al principio como que empiezan a ser atacadas, ¿no? Uh-huh. Y es raro que también pasa con el catolicismo, porque pues actualmente es la más conocida, ¿no? Y que en Roma sí tengo entendido, ¿no? En la parte oriental, uh-huh, que es cuando al principio igual el ser católico era de alguna forma ilegal, como lo llegó a ser en varias ocasiones, otro tipo de religión cuando el catolicismo estaba al mando. Bueno, ahora vamos con su influencia en la sociedad. Bueno, pues como ya se había comentado antes, la Biblia como tal, la religión católica había sido perseguida durante muchos años, desde el año 64 hasta el 312. Y pues su influencia en la sociedad al principio fue mínima, porque comenzaron como sectas, como grupos pues pequeños que no tenían como tal un respaldo, ¿no? Respaldo. Como lo que es actualmente la iglesia, ¿no? Actualmente como un lugar donde se pueden defender entre ellos, algo así, ¿no? No existía al principio eso. Okay. Y entonces, bueno,
desde años antes ya se había sido perseguida, desde los tiempos de Jesús, cuando el Sanedrín había prohibido esta religión porque pues no convenía perder tantos seguidores y por lo tanto tanto dinero por un hombre carpintero. Es por eso que esto influye en Roma, porque no se reconocía como tal la divinidad del emperador, y esto causó que las personas empezaran a pegarse más a la religión y desafiar más a las leyes de Roma y a las leyes de Israel, que eran pues conservadoras y no dejaban espacio para otras creencias. Y esto termina pues un año después del Concilio de Nicea, en el año 313, con el Edicto de Milán, cuando se da la libertad de culto al imperio, y pues esta religión se empieza a extender por Europa a tal grado de que tras la disolución del Imperio Romano de Occidente, pues estos imperios empezaron a tener como religión oficial católica y empezaron a perseguir lo del paganismo. También me gustaría hacer énfasis en la parte del expansionismo, porque empezaste a decir que fue mucho en Europa al principio, pero pues recordemos que Europa fue colonizador, ¿no? Así que pues tengo entendido que por Europa se expandió a todo el mundo, ¿no? Que bueno, en México inició por España, ¿no? Que fue la colonización, ¿no? Justo fue la colonización donde se empezaron a expandir mucho la religión. Y es eso porque como tal vimos como que un modus operandi de todo esto, donde la religión como tal ya era un nuevo estilo de vida, como que ya no solamente era como una creencia, una ideología, sino como que era una rutina o más que nada como que un nuevo estilo de vida. Esto implica mucho la religión y por lo tanto se lo llevaban consigo mismos a diferentes lugares de la tierra, ¿no? Donde iban colonizando. Y actualmente su impacto en la sociedad pues tuvo bastante influencia en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando todos empezaban a dudar de lo ya establecido, ¿no? Ya que lo principal que tenía mucho debate entre si dudar de ello o no era la religión, que pues posteriormente pues ya se fue normalizando más, ¿no? El tener derecho a libertad de culto o al elegir tu propia religión. Esto se fue expandiendo, pero como tal sí podríamos hacer el énfasis en que una de las cosas en que desembocó la religión es en más libertad de pensamiento, ¿no? ¿Tú cómo lo definirías? Pues sí, de esa manera lo definiría, pero también pues el extremismo religioso había impedido que en lugares como Israel o en países árabes musulmanes se expandiera esta religión. Pasando ahora con la masificación de este libro, tenemos que en Alemania el inventor alemán Johannes Gutenberg había creado la imprenta, y entonces su primer libro, lo primero en ser impreso fue la Biblia, porque se quería expandir esta nueva religión por el imperio alemán y pues dar esta ideología de amor y paz, amar al prójimo, y pues frenar, por decirlo así, los roces con otras naciones o con otros seres humanos. Algo que también me doy cuenta es que la religión muchas veces lo ocuparon como una herramienta de la guerra, ¿no? Como que muchas veces fue ocupada como una herramienta, ya sea que punto político, como acabas de mencionarlo, ¿no? Porque el fin no era solo expandir la religión, sino el fin tenía un fin por medio detrás, ¿no? Que era, habías dicho, como calmar las aguas, ¿no? De todo esto. Y es algo que también me ha parecido muy interesante sobre la religión, que aunque muchas veces te promueven más que nada como tal el amor propio y como que reconocer tu lugar en la sociedad, también me he dado cuenta que muchas veces las hegemonías o
grandes dictadores lo han ocupado para compartir más su mensaje, como que, pues es que la Biblia menciona esto, ¿no? Y como que yo concuerdo con eso, así que mi mensaje es el correcto, ¿no? ¿Tú cómo lo... Bueno, ¿qué otra parte agregarías o cómo lo definirías? Siguiendo con tu ejemplo, me gustaría recalcar que una de las razones del descubrimiento de América fue la caída de Constantinopla. ¿Pero esto qué tiene que ver? Bueno, pues que Constantinopla, que había sido por decirlo así, la cuna de la religión católica, pues ahora había caído a manos de musulmanes, que eran extremistas religiosos y que pues no permitían otra religión que no era la suya. Y entonces estos musulmanes empezaron a poner impuestos extraordinarios a comerciantes católicos. Entonces esto genera, por decirlo así, que estos comerciantes busquen nuevas rutas para llegar a la India, a países pues de donde sacaban recursos. Entonces pues en el año 492, en una coincidencia muy grande, se descubre América. ¿Y qué pasa? Pues cuando llegan se empiezan a apropiar de estos territorios y empiezan a controlar la fe de los originarios, de los nativos, pues para que les producieran sus recursos y para tenerlos controlados, diciéndoles que había un Dios que lo veía todo y que este Dios algún día iba a llegar y iba a hacer un juicio final para que ellos tuvieran miedo y respetaran más aún así a estos colonizadores. Ya pues finalizando un poco el podcast, ¿tú cuál dirías que es el momento más importante para ti en la Biblia o el que más destacarías? Pues me gustaría recalcar, que en la crucifixión de Cristo ocurre uno de los acontecimientos que no se vería en otra religión, que es que por un momento Cristo se vuelve ateo. Y es que, por decirlo así, durante su agonía, su muerte, pues este ser le pregunta a su padre, mirando al cielo, que por qué lo ha abandonado, si él sabía que iba a morir, pero pues vemos también su lado humano, preguntándose que por qué moriría y por qué lo haría de esa manera. Entonces, pues él como que contradice la decisión que ha tomado su padre y nos enseña que es normal tener miedo y que pues morir no es tan malo si lo haces por amor. Bueno, es que también ahí como conclusión me he dado cuenta que la Biblia sí imparte mucho lo que es el amor propio, ¿no? Como tal, sí me he dado cuenta que si cambias un poco la palabra de Dios por amor propio o el concepto de Dios por amor propio, como que tienes un mensaje muy parecido al que te quiere decir la Biblia. Pero esa parte de que andabas mencionando me parece interesante, ya que desde ahí podríamos abordarlo como el que se puedan haber evitado muchísimas guerras o muchos de los problemas que hemos dicho como antecedente, digo, como en qué causó la Biblia como consecuencias. Se podrían haber evitado muchas de estas cosas si se hubiese dudado del ubicado, ¿no? Que fue lo mismo que en esa parte estás haciendo ejemplo, que Dios, o bueno, Jesús, empezó a dudar de lo que ya tenía establecido, ¿no? Y es una parte muy humana que, como tú dijiste, como que lo humanizó más, ¿no? Que empezase a dudar más de lo que ya estaba implantado. Y yo siento que la Biblia es lo más bonito que nos puede dejar como tal, el dudar de lo educado, como que nunca estar predispuesto al cambio. Yo es como lo que podría rescatar de ahí y mi conclusión personal para, pues no sé, que yo siento que podemos sacar eso de la Biblia y no sé, evitar bastantes problemas en la actualidad, ¿no? ¿Tú cuál dirías que es tu conclusión o con qué te irías de este apartado? Pues como todo, este libro también es una enseñanza y pues más que nada amor por sí mismo, también nos enseña el amor al prójimo, ¿no? Por ejemplo, pues Jesús se juntaba con personas que no tenían nada, con personas sin poder, con personas pobres y que pues habían sido, por decirlo así, desterrados de sus tierras o que habían perdido muchísimas cosas. Es por eso que esta nueva religión se fomentó más por estos territorios
porque estos territorios eran pobres y eran pues súbditos de monarquías absolutistas, de gobiernos teocráticos que pues, o sea, en vez de unir a la sociedad la dividían más. Entonces, pues por eso yo digo que este libro nos deja una enseñanza de amor al prójimo, pero además de que respetemos a los demás y que pues no está mal comenzar una nueva religión o respetar las creencias de los otros. Como resumen de este programa, nosotros como miembros de este equipo creemos que la Biblia es uno de los libros más importantes e influyentes que hay en el mundo, debido a su magnificante historia, porque nos muestra una perspectiva completamente diferente de lo que es la vida, pero también porque nos muestra el proceso de la masificación y debido a esto, su gran impacto en la sociedad. Antes de dar por término este programa, me gustaría dar una pequeña conclusión. Como conclusión a este programa, quiero agradecer a mis compañeros panelistas, pero también quisiera agradecer a todos los miembros del público por su atención. Espero haya sido de su agrado y espero volver a verlos para seguir platicando más a profundidad de este importante libro, pues no solo son metáforas, sino también nos da otro contexto sobre el mundo. Eso es todo, espero volver a verlos